¿Dónde está la bocina? Para grabar. ¿Acá? ¿Sí? Matemáticas discretas. Ahora yo lo voy a grabar en video. Es que esto se refleja el rojo, ¿no? La tabla de la verdad. Es una tabla en la que se representan todas las posibles interpretaciones de las variables proposicionales que constituye la fórmula y el valor de la verdad de la fórmula, completa por cada interpretación. Por ejemplo, la tabla de verdad para las reglas de inferencia. Una regla de inferencia es una función que va de conjuntos de fórmulas a fórmulas. El conjunto de fórmulas que la función toma como argumento se le llama premisas. Introducción de la conjunción, a veces abreviado simplemente como conjunción. Es una regla de diferencia válida de lógica proposicional. La regla hace posible la introducción de una conjunción. Es una demostración lógica. Proposición. Una proposición enunciada es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Toda proposición consta de tres partes: un sujeto, un verbo y un complemento referido al verbo. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. Proposiciones compuestas: existen conectivos o operadores lógicos que permiten formar proposiciones compuestas, es decir, formadas por varias proposiciones. Tautología es aquella proposición compuesta que es cierta para todos los valores de verdad de sus variables. Disyunción: una preposición mediante el conectivo lógico o se lee P o Q. Regla: una proposición disyuntiva es verdadera cuando por lo menos uno de sus componentes es verdadero. Es falsa solo cuando todos sus componentes son falsos, P o Q. Una proposición condicional viene a ser la combinación de dos proposiciones con si entonces se lee si P entonces Q. Regla: una proposición condicional es falsa cuando la primera persona es verdadera y la segunda es falsa. Es verdadera en cualquiera de las otras formas. Así voy a sacarle formas. Y así sucesivamente. Continúa con la proposición bicondicional, que es la unión de dos proposiciones por sí y solo sí. Contradicción: se entiende por proposición contradictoria o contradicción aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad su valor siempre es f. De contingencia: se entiende por verdad contingente o verdad de hecho aquella proposición que puede ser verdadera o falsa. Ejemplos de argumentos válidos: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es mortal. Ejemplos de argumentos no válidos: lo que hace que podamos hablar de razonamiento es la relación que existe entre los enunciados que llamamos premisas y la conclusión. Demostración formal: es un sistema matemático, consta de axiomas, definiciones y términos no definidos. Se suponen verdaderos los axiomas. Ejemplos de cuantificadores: existencial y universal. Representación y evaluación de predicados. Ya no me sale acá. Teoremas y postulados del álgebra de Boole y postulados de margen. Propiedad de cierre. Ley asociativa. Ejemplos de ley asociativa: propiedad transitiva: diremos que R es transitiva si A, B, C pertenece a A y ARB sobre B. Propiedad de equivalencia: para que esta propiedad se cumpla, R debe ser reflexiva, simétrica y transitiva. Definición de funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Algunas fotos de estas funciones.
¿Cómo ves? Ya me cansé. ¿Qué? Ya me cansé. Grafos. Tipos de grafos. También aquí hay algunos tipos de grafos. Dice aquí, lidiaremos con grafos simples, es decir, los que hay una arista, lado entre vértices como máximo, en los que no hay logs o lazos que conectan algún vértice consigo mismo. El grado en que un nodo de un grafo simple es la cantidad de aristas o lados que ocurren. Grafos simples. Un grafo simple si A, la más existente, una arista uniendo dos vértices cualesquiera. Esto es equivalente a decir que una arista cualquiera es la única que específicos. Un grafo que no es simple se denomina multígrafo. Grafos conexos. Un grafo es conexo si cada par de vértices está conectado por un camino, es decir, si para cualquier par de vértices A, B existe al menos un camino posible desde A y B. Un grafo es doblemente conexo si cada par de vértices está conectado por al menos dos caminos disjuntos, es decir, el conexo y no existe un vértice tal que al sacarlo el grafo resulte sea disconexo. Grafos completos. Un grafo es completo si existen aristas uniendo todos los pares posibles de vértices, es decir, todo par de vértices AB debe tener una arista que los une. Y así proseguimos hasta llegar al grado mayor, que recibe el nombre de rama o modo interno. Por ejemplo, son hojas BC y los vértices A y BC son nodos o ramas. Aquí mostraremos algunas imágenes de este video. Y con esto damos por terminado el video de matemáticas discretas. Bueno,